10 de mayo. Antes de iniciar, un saludo particular a todas las madrecitas de Guatemala. Sandy, buenas noches. Buenas noches, Julio, y muchas felicidades a todas las madres. Hoy tenemos una jornada muy especial, temas que tratar que definitivamente están dando de qué hablar a nivel nacional e internacional, pero sin darle más preámbulo. Julio, ¿qué te parece si empezamos con esta emisión y los titulares? Vamos a los titulares. A limpiar la casa, la nueva fiscal general María Consuelo Porras habló sobre el estado actual del Ministerio Público y lo que deberán enfrentar. ¿Se merecen la cárcel? Tras las fiestas y las protestas, los maestros tomaron el Ministerio de Educación. Analizaremos la denuncia presentada. Cansados de los caprichos de Joviel Acevedo, sector empresarial decide presentar denuncia penal en su contra. ¿Legislarán a favor del pueblo? 4 leyes clave podrían ser conocidas en el Pleno del Congreso de la República. Le informamos su contenido. ¿Paz o una foto bonita? Trump reveló la fecha y lugar de su histórica reunión con el líder norcoreano Kim Jong-un. Conozca todo sobre el tema. Sigue la tensión en Nicaragua tras las masivas movilizaciones de los últimos días. Y tocamos el tema del Ministerio Público. Con el inicio de la transición precisamente de las nuevas autoridades, han realizado algunos hallazgos. Conozca cuáles son. A decir de Consuelo Porras, la mora judicial actual es similar a la que dejó la fiscal Claudia Paz hace 8 años. De conformidad con el estudio que se hiciera de memoria de labores del Ministerio Público, se advirtió que aproximadamente se va a tener la misma mora aproximadamente que dejó la doctora Paz y Paz, ¿verdad? Ahora el porqué verdaderamente del amor es dado a eso que nosotros estamos proponiendo los ejes puntuales en nuestro plan de trabajo para contrarrestar precisamente esa mora que se está generando cada 4 años. La fiscal también se refirió al modelo de gestión actual que se desarrolla en la institución. La falencia está en el modelo actual que tiene el Ministerio Público de Gestión, que el Ministerio Público está muy fraccionado todo el procedimiento investigativo. Nosotros, esa es la propuesta que llevamos de poder tener fiscales naturales, de los que participen desde la escena del crimen, vayan a litigar a los tribunales. Y dentro de estos equipos que van a ir desde la escena del crimen, de una vez se incorporan los elementos de investigación, porque desde la escena del crimen ellos recabarán toda la información pertinente del hecho. Entonces, de una vez vamos a involucrar a los investigadores de la Policía Nacional Civil, al equipo de investigación del Ministerio Público. De conformidad con los informes que se nos presentara, la fortaleza del Ministerio Público la ha tenido la Fiscalía FESI. Sin embargo, hemos advertido que las demás fiscalías pues no han dado los resultados deseados. Esos son entonces los retos que nos corresponden a nosotros, seguir fortaleciendo la FESI y igualmente fortalecer a las demás fiscalías que conforman el Ministerio Público. En relación al mandato de la CICIG, la funcionaria indicó que la decisión de la continuidad es solo del presidente. En principio, respetuosa de la ley, respeto que la competencia para este caso en particular es del señor presidente. En ese sentido, si se me pidiese alguna opinión en su oportunidad, pues se le proporcionará al señor presidente, ¿verdad? De lo contrario, es una decisión que única y exclusivamente a él le corresponde. Usted, al igual que nosotros acá en estudio, se sorprende de estas declaraciones fuertes de la nueva fiscal general, porque según datos del Ministerio Público se han resuelto a la fecha más de 700,000 casos,
Pero lo que decía la nueva fiscal general Consuelo Porras es que hay un 56% de mora. Eso parece bueno, pero déjeme comentarle lo siguiente, ese 44% que aún no se logra resolver y que día con día se incrementa es tremendo. FESI ha dicho que es la clave en la relación con CICIG y que ha presentado precisamente esos resultados más contundentes. Sin embargo, el modelo de gestión, lo que hace efectivo, eficiente, eficaz el Ministerio Público y que debe servir para combatir lo que se llama corrupción e impunidad, aún no da los resultados que se esperan. Estas son las declaraciones, Sandy, de la nueva señora fiscal general, contundentes y duras. Así es, a mí me llama la atención el tema de la mora judicial, la mora acumulada, este 44% que aparentemente se había presentado una baja, sin embargo ella dice, es lo mismo que se manejaba con Claudia Paz y Paz. ¿Cómo puede afectar esta mora en los procesos y en todo el proceso de investigación, Julio? Esto es muy importante, Sandy, el modelo de gestión, como bien lo decía la señora fiscal general ya electa, Consuelo Porras, esto no cambia y lo que afecta es que ese 44% día con día se te va a incrementar nuevamente, porque no existe la capacidad operativa, técnica y presupuestaria del Ministerio Público para ir resolviendo. ¿Cuántos casos entran diarios, Sandy? Solo se acumulan y muchos de ellos se resuelven. Fíjese usted allá en casa, estimado televidente, a través del archivo. ¿Qué es el archivo? El decir, ya no lo investiguemos y pasemos a otra cosa. Engavetarlos. Engavetarlos. Eso, Sandy, no es resolver casos. Definitivamente que no. Y así hay varios casos, incluso de alto impacto, Julio, que están engavetados. Mira qué buen comentario, Sandy, porque si la FESI, la Fiscalía contra la Impunidad, la que trabaja de la mano con CICIG en contra de este gran flagelo, es la que ha presentado los mayores avances a la fecha, si volvemos a ver todos los casos importantes que llevan, lo que no hay son condenas, a pesar de que hay casos que se van investigando durante 4 años. Esto tendrá que cambiar y esperamos, y creo que por las declaraciones de Consuelo Porras, ella tiene muy claro el camino a seguir, Sandy. A mí lo que me llama la atención también, Julio, es el tema de las fiscalías. Dice que la FESI ha logrado importantes avances, sin embargo, no tiene el mismo grado de agrado en el resto de fiscalías. ¿Cómo ves tú? ¿Crees que en realidad se tuvo un retraso, un estancamiento por ahí? Yo destacaría una situación, Sandy. Creo que FESI definitivamente es lo que más ha brillado, llamémoslo así, en el Ministerio Público, y la Fiscalía de Violencia contra la Mujer, que creo que es la que ha tenido también mayores avances. Quiere decir, Sandy, que el hecho de homicidios, de extorsiones, de asesinatos, de robos, eso no ha tenido un avance mayor. Y si te das cuenta, el guatemalteco común de a pie, estamos expuestos precisamente a eso, a robos, a extorsiones y a cualquier otra situación que atente contra la vida y contra los bienes de nosotros. Eso es lamentable. ¿Cómo podemos hacer la balanza? Porque si bien hemos visto y hemos dado a conocer los operativos contra extorsionistas, contra asesinatos, no se tiene el mismo impacto al momento de analizar el trabajo de estas fiscalías. El Ministerio Público va a tener que cambiar mucho su ruta, la política criminal que está implementando y dedicarse a obtener prueba científica, prueba contundente y prueba tan veraz y tan real que los juzgadores ya no tengan otra opción que decir, bueno, si lo trajiste a juicio al Ministerio Público es porque definitivamente es culpable y ahí va a empezar a cambiar la justicia. Quiero resaltar otro punto, Julio, y también si te diste cuenta de las declaraciones de la nueva fiscal, la separación prácticamente o la no dependencia MP-CICIG. ¿Cómo la ves tú? Es que así tiene que ser, Sandy, porque al final de cuentas, guatemaltecos y Sandy, recordemos una cosa, la CICIG será un ente temporal y qué bueno que está y que nos ayude a combatir esa corrupción, esa impunidad enquistada en el Estado. Pero tarde o temprano tenemos que encargarnos los guatemaltecos. Y yo quiero también destacar una cosa de la nueva fiscal general. Sabes que no dijo nada, a pesar de que podía hacerlo, de los cambios que se están dando en este momento en la estructura interna del Ministerio Público. Cambios que ya dijimos ayer, no es el momento para hacerlos. Por supuesto, como el de la FESI, por ejemplo, que incluso ella dijo que no se tiene mayor relevancia porque el de la FESI es el cargo que a ella le interesa más que todo en este momento. Así es. El Ministerio Público va a seguir funcionando. Lo que esperamos, Sandy, y todos los guatemaltecos, es que ahora, con las nuevas medidas y el nuevo equipo de la fiscal general electa, Consuelo Porras, cambie y se combata esta alta impunidad. Es momento de hacer una pausa, Julio y amigos televidentes, pero vamos a regresar con otro tema que también está dando de qué hablar en el Congreso de la República. ¿Qué está pasando? Entérese. Toda acción tiene una consecuencia, dice una frase muy famosa, y esta es la que está pasando definitivamente. Luego de que maestros tomaran las instalaciones del Ministerio de Educación, el titular de esta cartera dio a conocer los detalles, pero también las medidas que tomarán al respecto.
Tras intensificarse las protestas por parte de maestros para que las autoridades agilicen la firma del pacto colectivo, el ministro de Educación, Óscar Hugo López, comentó sobre cómo más de 100 maestros ingresaron y tomaron las instalaciones del Mineduc. Porque ellos tienen delegados departamentales y siempre que hemos nosotros tenido reuniones, ustedes habrán visto en la misma casa presidencial o el palacio, entran no solo los dirigentes nacionales, sino entran los dirigentes departamentales, que son más de 40. Y así fue como el primer grupo entró y el segundo grupo ya empezó a tener un poquito de presión y fuerza para poder ingresar. Pero las cosas no se resuelven con violencia, entonces no podíamos nosotros asumir una actitud violenta ante esto. El ministro de Educación indicó que a pesar de estar fuera de las instalaciones del Mineduc, continuarán trabajando en otras sedes, puesto a que esa no es la única. Y teníamos dos opciones, teníamos la opción de sacarlos a la fuerza, de llamar a las fuerzas de seguridad y sacarlos a la fuerza, y la otra es entregar la instalación pacíficamente. Nosotros, quiero dejar muy claro, somos personas pacíficas que no usamos la violencia para la solución de los problemas y por lo tanto no entramos en una discordia en ese tema. Hicimos un acta, rechazamos la medida de haber tomado las instalaciones y también pues quedó bajo la responsabilidad de ellos los bienes, el edificio y los documentos. Luego del accionar de estos maestros, los trabajadores de ese edificio optaron por abandonar el lugar, quedando a total disposición de los manifestantes. Ay, la educación en Guatemala y sus problemas. El sindicato del magisterio se ha envuelto en irresponsabilidad al dejar de dar clases por un largo tiempo. Esto exige el aumento del 5% de anual en bonos y una muestra desmesurada de interés económico. Muchos padres de familia están definitivamente molestos por esta reacción del magisterio. Déjeme también expresar en este momento que la gran duda es si van a haber sanciones administrativas o quizá penales para los maestros. Sandy, un tema por demás complicado. Definitivamente, Julio, pero yo me pregunto, ¿qué tanto vale la pena hacer este tipo de manifestaciones o de toma de edificios públicos? ¿No correspondería hacer la exigencia al Congreso de la República en este caso de otra manera, no tanto perjudicando a los niños, porque son 80,000 estudiantes que no han recibido clases en esta semana y no sabemos cuándo van a regresar a las aulas? Claro que sí, Sandy. 4% de maestros son los que están en esta huelga, pero esta medida está afectando grandemente a nuestra juventud. Dudo realmente que podamos llegar a los 180 días de clase y esto pues pone en riesgo realmente este año escolar. Imagínate, yo lo comparo así, los maestros quieren su aumento, quieren tener sus bonos, de momento pues no los han tenido producto del pacto colectivo, hay que revisar también si es viable o no lo que se llegó en los acuerdos, pero también están paralizando ese conocimiento a los niños. Después nos quejamos que los niveles de educación en nuestro país no son los adecuados, pero no vemos qué es lo que está impidiendo ese desarrollo precisamente. Lamentablemente parece ser, Sandy, solamente un interés económico por sobre el interés, ¿verdad? Personal por sobre el interés de la educación. Así es. Y bueno, las sanciones se han hecho saber, pero también hay otras medidas que usted debe conocer. Y es que Joviel Acevedo podría enfrentarse a la justicia, esto luego de que se presentara una denuncia penal en su contra por la manifestación de los últimos días. Conozca quién interpuso esta demanda. Tras 3 días por presuntamente incurrir en varios delitos. Venimos a poner una denuncia penal en contra de Joviel Acevedo. Creemos que los acontecimientos que se dieron en el Parque Central, los acontecimientos el día de ayer en el secuestro del Ministerio de Educación, son el marco para que se hayan cometido por lo menos 3 delitos y de los cuales nosotros estamos pidiendo al Ministerio Público que se investigue. Aquí hay delitos de sedición, de manifestaciones ilícitas y otros más que le estamos pidiendo al Ministerio que investiguen el día de hoy. Creo que es justo y pedimos a la sociedad que siempre dentro del marco de la institucionalidad y del marco legal se pongan las denuncias porque los niños están urgidos de educación. Ya llevan varios días que no se dan clases
que los maestros se ponen a manifestar, a bailar y a tomar en el parque, se ponen a secuestrar edificios públicos y que aquí no haya ningún responsable ante la ley. Y por eso es que el día de hoy venimos a solicitar al Ministerio Público para que se investiguen estos delitos. Los empresarios esperan que por medio de las investigaciones del Ministerio Público se pueda establecer si la denuncia se extiende a otras personas del sindicato. Bueno, y continuando siempre en este orden de la información, tanto de los empresarios en cuanto a la reacción que han tenido en el Ministerio Público, ellos esperan que la Procuraduría de los Derechos Humanos empiece a trabajar y accione legalmente, luego de que cerca de 1 millón, sí, escuchó bien, 1 millón de estudiantes al menos están sin recibir clases debido a las continuas protestas que han adoptado los docentes en Guatemala. Veamos la nota. Ya que se está vulnerando una de las garantías, ¿verdad?, de la educación para todos los niños, niñas y jóvenes guatemaltecos. Pues la pregunta es si van a después reponer clases en noviembre, ¿verdad? Si va a haber algún calendario de reposición de clases o si se va a, digamos, tener horas adicionales en la tarde. Yo creo que lo importante va a ser que haya un compromiso de trabajo, pero la solicitud es que haya una restitución inmediata de las clases y que no falten ni un día más. La pérdida que se tiene diariamente al estar pagando sueldos a personas que no están laborando es muy serio y eso puede ser una ilegalidad importante. A criterio de Empresarios por la Educación, la ocupación de las instalaciones centrales del Mineduc pone en riesgo el desarrollo de proyectos educativos. Sí, es un problema para la gestión del sistema educativo y sobre todo que provoque retrasos también en los programas y proyectos que se están desarrollando o llevando a cabo. Se afecta a más de 37,000 centros educativos en todo el país porque no pueden hacer gestiones, tienen que parar algunos de los programas de capacitación o de ejecución con niños que estén llevando a cabo, las decisiones se retrasan. Yo creo que esto a todas luces afecta negativamente nuestro sistema educativo y nos vamos a quedar más rezagados en relación a Centroamérica y a otros países de América Latina. El monitoreo de dicha organización revela que a la fecha se han perdido 21 días de clase. Esperan que se repongan en noviembre por parte de educadores. Se vienen las consecuencias, Julio, y una de las medidas desesperadas de los maestros fue el tomar al Ministerio de Educación. ¿Eso no incurriría en un delito? Es que, por supuesto, Sandy, mira, dice el artículo 121 de la Constitución cuando habla de los bienes del Estado, que son de uso público y de uso común y de beneficio de la población. Y aquí le estamos prohibiendo realmente a nuestra población que haga uso de esas instalaciones. No es la forma. Ahora, déjame decirte una situación. Primera vez que escucho demanda contra un líder tan importante sindical como Joviel Acevedo. ¿Qué crees que vaya a pasar? Dios mío, lo veo bastante complicado, pero creo que en esta ocasión ya muchos son los sectores que están cansados de este tipo de medidas y ahora le han colocado nombre y apellido a las denuncias que antes solo se hacían contra las manifestaciones, pero ahora dicen contra Joviel Acevedo. Ahora te pregunto, ¿crees que es posible que Joviel Acevedo se enfrente a un juez? Definitivamente que va a ser muy posible, y sobre todo en el contexto social que estamos viviendo. Creo que hay ya un hartazgo de nuestra sociedad, del sector empresarial y de todos realmente en Guatemala ante las posturas que han tomado los dirigentes de los distintos sindicatos, porque no solo es en educación. Así que habrá que ver qué pasa con Joviel Acevedo. Pero lo que necesitamos, Sandy, es educación y a dar clases, pues, maestros. Por supuesto. Y bueno, es momento de hacer nuestra segunda pausa, pero regresamos con otros temas. ¿Qué está pasando en el Congreso de la República? Descúbralo al regresar de esta pausa comercial. Y bueno, vamos a las noticias que surgen en el Congreso de la República. Los diputados tienen varias leyes en sus manos que son muy importantes. Estas se han incluido incluso dentro de las agendas legislativas, pero se han venido postergando. Son 4 en específico donde los diputados tendrán que aprobarlas o rechazarlas. Todas tienen el visto bueno y vamos a darles a conocer cuáles son estas leyes. Por supuesto, usted nos puede comentar por medio de nuestro hashtag la iniciativa sagrada. Para usted, ¿cuál es? Una de estas iniciativas de ley es la 5257, que reforma la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, las famosas ONG.
la cual necesita ser aprobada en tercera lectura y redacción final. Prácticamente está a un peldaño de ser una ley. Además, podría llegar al Pleno la propuesta para modificar el artículo 407N, que habla sobre el financiamiento electoral ilícito en su modalidad anónima y no registrada. Una iniciativa presentada recientemente que busca derogar el artículo 205 ter sobre el transfugismo. De la ley electoral y de partidos políticos hablamos específicamente. Y por supuesto está el pulso entre el sindicato magisterial y el Ministerio de Educación. Esto se ve representado en la aprobación de la ampliación presupuestaria por 961 millones de quetzales para el Ministerio de Educación, para que de esta forma den cumplimiento al pacto colectivo. A ver, la principal función del Congreso de la República definitivamente es la creación de las leyes. Sin embargo, estas 4 leyes que ellos tienen en sus manos para aprobar o improbar son de vital importancia, porque como bien decía Sandy hace unos segundos, la ley de reforma a las ONGs viene a ser importante dado que definitivamente tiene que haber un control. La reforma al financiamiento electoral ilícito, habrá que revisar y auditar eso para que no se vaya a fomentar impunidad. Luego la derogación del transfugismo, esta es una ley que interesa por demás a los diputados, porque muchos de ellos ya se dieron cuenta que no podrán ser reelectos. Y luego la ampliación presupuestaria al Mineduc, sí, lo que le hablábamos hace un momento. Hay que dar este dinero para el pacto colectivo que prevalecerá la educación, el dinero, ¿tenemos o no los fondos? Ahora, de estas 4 leyes, hay algunas que tienen mayor posibilidad que otra. Y si hacemos casi una balanza en este sentido, vamos a ver que prediciendo qué es lo que va a hacer el Congreso, la ley de reformas de las ONG y de derogación del transfugismo son las que mayor posibilidad tienen de ser aprobadas, sobre todo la última por interés particular de los diputados que buscan ser reelectos, mientras que la ley de reforma al financiamiento electoral ilícito, que puede no beneficiar a algunos sectores políticos, y lo que es la ampliación presupuestaria al Ministerio de Educación por el simple hecho de que quizá no haya el financiamiento para poder dárselo, serán las que menos tendrán posibilidad, Sandy, de poder aprobarse durante esta semana. Al final de cuentas, situaciones muy importantes. ¿Por qué crees que estas 2 últimas leyes, la del financiamiento electoral ilícito y también la ampliación presupuestaria, no se pueden aprobar? ¿Será que tiene que ver mucho la situación mediática que está rodeando estos casos? Aquí está, Sandy, muy bien la situación mediática, la situación política y los intereses personales. Recordemos que el Congreso de la República es el corazón político del país y ahí se manejan los intereses del Estado, pero también hay grupos que manejan muchos intereses. Y por supuesto en el tema de educación, lo que pasa es de que esta ampliación presupuestaria para el Mineduc representa demasiados millones, Sandy. Estamos hablando de casi 1.000 millones de quetzales. Demasiado. Y eso no hay dónde financiarlo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Más préstamos? ¿Endeudarnos? Claro. Vamos entonces todavía a endeudar más a los nietos de nuestros nietos. Por eso esto se ve bastante difícil. Mientras que las otras leyes, por ser de interés político en la cuestión de las ONGs para poder ampliarlas y poder regularlas bien, y el tema del transfugismo serán, verás, Sandy, las de mayor interés para los señores diputados. Así es, hay que ver entonces cuáles son las consecuencias de que no se aprueben estas leyes, porque si no se aprueba el aumento presupuestario, como que este tema de la toma de distintos lugares y las manifestaciones van a seguir para largo. Seguirá la huelga. Así es. Bueno, ya que estamos tocando un tema político, Julio, hay una noticia de último momento. Trascendental. Por supuesto, el Ministerio de Relaciones Exteriores pide el retiro de algunos diplomáticos. Veamos esa nota, es muy importante. Así es, Samuel Orozco se encuentra con nosotros en este momento y nos va a hablar más al respecto sobre esta decisión que ha sido divulgada por parte del MINEX, así que nos contactamos con él. ¿Qué te parece? Le damos la bienvenida. Sí. Buenas noches, Samuel, adelante, cuéntanos. Muy buenas noches, Julio, y muy buenas noches, Sandy. La información que se está generando de último momento y que acapara la atención no solo a nivel nacional, sino internacional, es que se ha conocido de forma oficial que la Cancillería guatemalteca, a través también del gobierno de Guatemala, ha solicitado el cambio de 2 embajadores. Estamos hablando del de Suecia y de Venezuela, de Anders Kompas de Suecia y Elena Alicia Salcedo de Venezuela. Esto según la información que se tiene, porque han ingerido dentro de algunas situaciones que son
de total interés interior de Guatemala. Escuchemos las declaraciones de la ministra de Relaciones Exteriores. A la conferencia de prensa, dado que hemos recibido varias llamadas y algunos se han acercado aquí al Ministerio de Relaciones Exteriores respecto a la noticia que ha circulado recientemente. En efecto, se confirma que se ha pedido el retiro de los embajadores de Suecia y de Venezuela, lo que eso no significa que se les está declarando non grato. En ningún momento se les ha declarado non grato. Guatemala tiene unas excelentes relaciones con ambos países. Esta información se ha manejado a través de las cancillerías en sus debidos tiempos. Meses atrás ya se ha venido trabajando este tema, se ha conversado con ambos embajadores, se les ha expuesto cuál es la política exterior de Guatemala y pues a cada uno en su tiempo respectivo. Y se les solicitó el retiro para que a la brevedad posible los países puedan enviar al reemplazo respectivo. Creo que es una decisión soberana del gobierno de la República de Guatemala. Esto, repito, no significa que exista una mala relación con ambos gobiernos. He tenido comunicación directamente con las cancillerías y en su tiempo se les informó cuando esto iba a suceder. Aunque no se ahondó más en detalles de en qué habían ingerido en Guatemala, sí se hizo referencia a la canciller guatemalteca a que en una ocasión el embajador Compas hizo un comentario como de tratar de sociedad corrupta a la sociedad guatemalteca. Esta es una de las razones por las cuales se ha ya avisado también a los jefes de misión y a las cancillerías en este caso, para que se pueda hacer el cambio a la brevedad posible y esperan la respuesta de ambos gobiernos, Venezuela y de Suecia. Esto no significa, dice ella, de que podrían romperse relaciones bilaterales con ambos países. Además, y para finalizar este enlace, no se habló tampoco de que podrían haber más diplomáticos en esta lista, sino solamente de estos dos embajadores. Gracias, Samuel Orozco, por esta información, por llevarnos a la conferencia que se desarrolló hace tan solo unos minutos. Julio, injerencia interna. Algunos comentarios, pero también hay otros asuntos en los cuales se veían a estos embajadores inmiscuidos. Claro que sí, Sandy. Para empezar, respeto quiere respeto, y es decir, si los tenemos aquí como una cortesía por relación diplomática, no significa ni que nos van a ofender como país, porque no se trata de eso, ni tampoco meterse en los asuntos políticos de Estado o temas como hasta reformas constitucionales, que en su momento eran los que promovían también esta situación. Entonces, me parece una decisión acertada en la diplomacia. Esto es completamente válido. No afectan las relaciones bilaterales. No afectan las relaciones bilaterales porque solo se está pidiendo la sustitución de los representantes como embajadores en este momento y que nombren otros. Un tema bastante inesperado y con este nos vamos a la pausa. ¿Qué te parece? Vamos a la pausa. No nos cambie. Y en otras noticias, el Vaticano tiene ahora pendientes 2 nombramientos para Guatemala, esto luego que falleciera el obispo de San Marcos. Pasadas las 21 horas del miércoles 9 de mayo, las autoridades de la Iglesia Católica de Guatemala confirmaron el fallecimiento del obispo de San Marcos, Monseñor Carlos Enrique Trinidad Gómez, a los 63 años de edad, en el hospital de Quetzaltenango, en donde estaba internado desde el pasado martes por complicaciones renales, de hígado y de páncreas. Con su muerte, suman ahora 2 nombramientos que debe hacer el Papa Francisco en la jerarquía de la Iglesia de Guatemala, proceso que podría demorar algunos meses más. Pero eso es un proceso que tiene su recorrido normal, que está previsto por el Código de Derecho Canónico. Hay que consultar los obispos, hay que consultar los consultores diocesanos, eso está escrito en el Código, eso lleva su tiempo, lleva el tiempo de las respuestas, luego hay que hacer una recompilación de los informes, informar a la congregación a Roma, la cual después informa al Santo Padre. Entonces todo lleva su tiempo. No es que no puede ir ni un plazo ni nada, porque eso lleva tiempo. La persona tiene que responder y luego tiene que analizarse todo. Yo no les sé decir cuánto tiempo puede demorarse. Pudieran serse. Monseñor Carlos Enrique Trinidad Gómez nació en la ciudad de Guatemala el 18 de marzo de 1955. Ingresó al Seminario Mayor en 1978 y posteriormente estudió Filosofía y Teología en el Instituto Salesiano. Entre 1993 y 1995 trasladó sus estudios al Instituto Superior de Liturgia en Barcelona, España.
Fue ordenado sacerdote el 22 de diciembre de 1984 y sirvió en las parroquias Nuestra Señora de Montserrat, Santo Domingo de Guzmán y en el Seminario Mayor. El 13 de marzo del 2014, Monseñor Óscar Julio Bien Morales lo nombró párroco de la Iglesia Inmaculada Concepción de Villanueva, pero en noviembre de ese mismo año el Papa Francisco lo nombró como obispo de la diócesis de San Marcos, en donde permaneció hasta su muerte. La seguridad social es un derecho humano. Sin embargo, el ICS ya está previendo hacer algunas reformas sustantivas ante el impago de empresas y el impago de municipalidades de la cuota del seguro social, y esto radica en que van a tener varias prohibiciones, entre ellas como la de participar en licitaciones para esa institución. Las empresas y municipalidades que no han pagado la seguridad social están deshabilitadas para participar y hacer negocios con el Estado. Según el presidente de la Junta Directiva del ICS, estas compañías e instituciones deben 1.400 millones de quetzales. Hay muchísimas empresas, hay municipalidades, entonces por supuesto que se les inhabilita en varios sentidos. Si no ha pagado la seguridad social, como la ley indica, no tiene derecho a participar y a que se le adjudiquen licitaciones por parte del Estado. Entonces, ese es un aviso que nosotros tenemos que dar, de manera que una empresa en esas condiciones no va a poder ganar una licitación. El presidente del ICS también informó sobre una propuesta de iniciativa de ley que pretende reformar la ley de compras y contrataciones. En días hábiles, una licitación puede durar hasta 158 días hábiles en el plazo y los plazos que determina la ley. Imagínense usted si adiciona los plazos naturales de la tramitación, realmente solo llegar a tener la junta de licitación y llegar a tener los términos de referencia, las publicaciones, todos nos llevamos un año para una licitación. Y muchas veces esas licitaciones no fructifican, no se adjudican, a veces y muchas veces por el temor de los que participan en las juntas de licitación. Que por supuesto son mucho más rigurosos en la búsqueda de requisitos, de manera que ese proceso de licitación es sumamente anacrónico. Hay casos en nuestra institución donde no hemos avanzado en la producción de infraestructura porque se nos han caído 2 y 3 veces las licitaciones. Y bueno, cada 14 de mayo guatemaltecos e israelitas celebrarán el Día de la Amistad entre ambas naciones, esto luego de la publicación en el diario oficial de una ley específica. Este día salió publicado en el diario oficial la ley que establece el 14 de mayo como el Día Nacional de la Amistad entre la República de Guatemala y el Estado de Israel. Es el decreto 12/2018, el cual fue aprobado por el Congreso de la República el pasado 19 de mayo y sancionado por el presidente Jimmy Morales el pasado martes. La próxima semana, una delegación guatemalteca, encabezada por los 3 presidentes de los poderes de Estado, viajará a Israel para la inauguración de la sede diplomática en Jerusalén, capital de Israel. Ahora hablemos de un poco de cultura. La temporada infantil del Ballet Moderno y Folclórico del Ministerio de Cultura y Deportes anunció el inicio de la temporada con obras tituladas, y una de ellas es La Juguetería Fantástica. Fernando Juárez, director del Ballet Moderno y Folclórico del Ministerio de Cultura y Deportes, anunció que el próximo 13 de mayo dará inicio a la temporada infantil en el Teatro de Cámara Hugo Carrillo del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Serán más de 30 personas involucradas en la obra La Juguetería Fantástica, en la cual se conjugan elementos como la acrobacia, canto, danza contemporánea y diferentes tipos de música. Una historia muy importante para los niños y para los padres de familia, pues es volver a creer en los juguetes, en la imaginación. Estamos emocionados. Tenemos 3 domingos en el Teatro de Cámara a las 11 de la mañana. La admisión es de 30 quetzales. Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, Sala Hugo Carrillo. Ahí los esperamos a toda la familia porque realmente este montaje está hecho también para los padres. Es hecho con mucho cariño. Hemos cuidado mucho la calidad de la escenografía, del vestuario, de la música. De la interpretación tenemos un primer actor como Iván Martínez,
invitado del ballet y varios actores y bailarinas de otros centros educativos también. Y esto va a ser un programa donde hay más de 30 personas involucradas en escena, llevando alegría, pero sobre todo un mensaje muy positivo y proactivo para la población guatemalteca. La obra es un regalo en la cual se motiva a los niños a que se redescubran los juguetes clásicos y dejen por un lado el uso excesivo de los teléfonos celulares. La puesta en escena será los domingos 13, 20 y 27 de mayo y la admisión será